volver a verlos en este segundo evento del Observatorio de Derecho Tributario. A los que nos acompañan por segunda vez, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros, y a los que están por primera vez sumándose, les agradecemos, y los invitamos a seguir participando de esta iniciativa de la Universidad del Este. En esta oportunidad vamos a lanzar un ciclo que denominamos ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho tributario? La idea surgió porque queremos despegar un poquito de la pandemia. Si bien es cierto que en la primer encuentro hablamos de la imposición a la riqueza y de la normativa impositiva en relación o salida en oportunidad de la pandemia, queremos renovar la temática, profundizando un poco o volviendo a preguntarnos o a debatir cuestiones estructurales del derecho tributario y su relación, la relación que tiene el derecho tributario con las otras ramas del derecho, y ver cómo nos ven las otras especialidades a nosotros. Por eso originalmente pensamos en el doctor Damsky, profesor de Derecho Administrativo de la UBA, para que nos dijera él a ver qué aporte, tan importante aporte, ¿no?, el derecho administrativo hacia nuestra especialidad, pero cómo impactaba ese derecho administrativo en nuestra especialidad, ¿no? Pero al doctor Damsky se le ocurrió una idea mejor aún, que fue conectarnos con la doctora Eddy de la Guerra, de Ecuador, que es una gran estudiosa del derecho tributario, y nos pareció absolutamente fascinante su idea, y bueno, así nació entonces el tema que hoy nos convoca, que son los derechos no convencionales del contribuyente. Así que, bueno, eso es en principio la idea de esta reunión. Otra novedad es que hoy también lanzamos la columna de nuestro querido compañero Ezequiel Maltz, que se va a encargar de hacer unos breves comentarios de jurisprudencia que surja de interés. Para hoy, en la medida que el tiempo nos acompañe, tiene pensado comentarnos brevemente un lindo fallo que salió hace muy poquito, el 20 de abril, creo yo, de la Cámara Contencioso Administrativo de acá de La Plata. Y bueno, eso es todo, más o menos. Lo que nos enriquece es el debate, con lo cual, a medida que vayan surgiendo preguntas, en simultáneo que la doctora Eddy de la Guerra exponga, le pedimos que las vayan haciéndolo conocer a través del chat, y como siempre les decimos que tengan silenciado el micrófono, así no se contaminan los audios, ¿no?, con lo que nos pasa en la casa. Antes de pasar a hablar un poquitito del próximo exponente, que es el doctor Damsky, queremos compartir un videíto que Gise nos va a poner en la pantalla. El videito por ahí a los que son de Ecuador, a los que les damos una cálida bienvenida, lo mismo que a los otros hermanos latinoamericanos que nos acompañan, bueno, por ahí no entienden mucho porque es muy local. Tampoco los argentinos que sean más chicos. Quizá, o sea, van a identificar quiénes son los personajes, los que tienen una determinada edad. En la próxima vez les podemos explicar quiénes eran estos compañeros de nuestra infancia. Bueno, hablo en mi caso, ¿no? Así que bueno, Gise. ¿Lo pueden ver ahí? ¿También no Sí. hay pantalla? Bueno, Sí. Ahí va. Esperen que me silencio. ¿Puede ser que no tenga sonido? Vale. ¿No sale el sonido? No. Bueno, vamos de nuevo. A ver.
¿Ahora? No. Yo tengo activado el micrófono, ¿eh? Y esto está al máximo. ¿Escuchan ustedes? Bueno. A ver, vamos a hacer una nueva prueba. A ver con esto. A ver ahí. No. Bueno, nos está fallando el audio. Bueno, no importa. Si querés, mientras que solucionamos, pasamos a la presentación del doctor Dansky y luego lo ponemos al video. Dale. Romy. ¿Ahora sí se escucha? Sí, te escuchamos. Alivio. Bueno, tengo que hacer presentar al doctor Damsky, que es profesor junto por concurso de Derecho European Group of Public Law, perteneciente a la European Public Law Organization, de su European Law fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, es miembro honorario de la Asociación de Magistrados en lo Contencioso Administrativo, No se escucha nada. micrófono de nuevo. ¿Ahora sí? ¿Podés empezar de nuevo, Romy? Sí. Disculpe, doctor Dansky, vamos de nuevo. El doctor es profesor regular adjunto por concurso de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA. Es miembro titular del European Group of Public Law, perteneciente a la European Public Law Organization, y de su European Law and Governance School. Es miembro fundador y titular de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación de Derecho Público del Mercosur. También es miembro honorario de la Asociación Mexicana de Magistrados en lo Contencioso Administrativo. Es consejero editorial extranjero en revistas jurídicas de derecho público, tanto en México como en Colombia y en Brasil. Es profesor de posgrado, en su especialidad en universidades públicas de Argentina y América Latina. Es autor del libro Desde los Derechos, aproximaciones a un derecho administrativo de las personas y la sociedad civil. Es abogado y es asesor externo en derecho administrativo de empresas nacionales, contratistas, concesionarias y proveedoras del Estado, entidades e instituciones de bien público y estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires, asesores de empresas, en cuestiones de su especialidad. Y le damos una calurosa bienvenida. Y creo que tiene el micrófono silenciado. Ya está abierto. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Nuevamente, agradecerles a todos, felicitarlos a todos y a todas, y muy especialmente a la querida profesora Mercedes Sastre por esta muy feliz iniciativa. Y sobre todo para mí es un motivo de inmensa alegría poder estar con ustedes juntos para poder escuchar a una querida amiga, pero que al mismo tiempo es una muy prestigiosa profesora del derecho público administrativo, de la contratación pública y muy especialmente del derecho tributario, no solo en su país Ecuador, sino, como comentábamos recién en Pasos Perdidos, de toda Iberoamérica. Creo que de mi parte
Me gustaría poder decir las palabras introductorias que hacen a la semblanza personal de la profesora Eddy de la Guerra, para luego poder dar, sin más prolegómenos, paso a su exposición. Miren, la profesora es una muy destacada profesora de una de las casas de estudio más importantes de la comunidad andina, la Universidad Andina Simón Bolívar, y en especial en su sede Quito, Ecuador. El carácter polifacético de la actuación de la profesora Eddy de la Guerra determina que no solo sea una jurista brillante y excepcional, con unos méritos sumamente importantes, porque nosotros hoy vamos a tener el honor de escuchar una disertación de ella, que no es una disertación fortuita, sino que es el fruto de un trabajo de investigación que la profesora viene realizando desde el año 2011, trabajo de investigación que además ha integrado el núcleo de su tesis de doctorado, ni más ni menos que ante la Universidad Complutense de Madrid, y que ha valido el premio máximo, porque ella se ha graduado cum laude. Entonces, escuchar el abordaje desde los derechos de la potestad tributaria y del núcleo de derechos no convencionales, en palabra y en la acción y en el pensamiento de la profesora Eddy de la Guerra, es verdaderamente un privilegio. Por eso es esta breve introducción, que para mí tiene por objeto, además de rendir culto a la amistad, porque es una persona a la cual yo aprecio mucho en lo personal y valoro muy especialmente en lo intelectual, es hablar de una persona que tiene tres grandes facetas. La faceta académica, en la cual sobrados méritos ella tiene a partir de sus investigaciones y sus publicaciones y su obra editorial. La faceta de la profesora Eddy de la Guerra como gestora de educación pública a través de una labor que ella viene desarrollando muy férreamente y en franca expansión en los modernos confines de los que nos plantea el desafío del derecho, en torno también a cuestiones de género, a cuestiones de inclusión, ¿no? Y también a cuestiones vinculadas con una concepción progresista de los derechos, tolerante, igualitaria, ¿no? De combate también o de interdicción a los otroras yugos sexistas que también aquejaban y también aquejan a nuestro derecho administrativo y a nuestra concepción. Entonces, para mí hablar de ella es hablar de una persona muy valiosa, no solo en lo personal, no solo en su valía intelectual, sino también en la gestión universitaria, académica, ¿no? Y en ese camino que ella transitando va haciendo a través de su ejemplo, ¿no? De un ejemplo desde mi concepción ya antigua, ha sido un ejemplo moralizador, ¿no? Un ejemplo de construcción de virtudes, ¿no? Y una escuela que ella va formando en torno a quienes son sus discípulos y sus discípulas. Eddy también ha impulsado grandemente el estudio de la contratación pública, ha impulsado grandemente la maestría, ha impulsado el derecho público. Y yo voy a decirles, tuve el inmenso privilegio de conocerla hace ya muchos años para mí, unos quizás pocos años para ella, cuando tuve el privilegio de que tuviéramos un primer encuentro, que fue una entrevista en la cual discutimos sobre la cuestión del patrimonio cultural, ¿no? Hace ya unos años, en el cual la cuestión del patrimonio no estaba todavía discutido, pero quiero significar con esto que ámbito del derecho público que tiene un lugar de avanzada es un ámbito que encuentra a la profesora Eddy de la Guerra trabajándolo intensamente y bregando intensamente por el desarrollo de nuevos canales y confines de discusión y de articulación, no solo intelectual, no solo académica, sino también en términos de vinculación personal con quienes la siguen, sus discípulas y sus discípulos y sus colegas, con quienes ella ha siempre sostenido un diálogo muy fructífero y muy enriquecedor. Todas estas cuestiones son las que a mí me movieron a modestamente proponerle a la profesora Mercedes Sastre que pudiéramos tener el honor hoy de escucharla a la profesora Eddy de la Guerra, de disfrutarla y especialmente de que este sea, y ese es mi anhelo, primero
de muchos y numerosos encuentros en el marco de una muy fecunda labor que estoy seguro, a partir de ella y desde la fuerza convictiva de todos ustedes, van a poder realizar. Por mi parte, muchísimas gracias y quiero que tengamos el honor de escucharla a la profesora Eddy de la Guerra. Querida Eddy, tenés la palabra. Muchísimas gracias, estimado Isaac, por semejante presentación tan larga con tantos... para ti son méritos, para mí son mi trabajo, mi día a día. Ventajosamente sí tengo esa visión un poco amplia que no sé si les pase por allá, pero al menos aquí en el Ecuador, en algún punto histórico, el derecho administrativo y el derecho tributario se divorciaron tristemente. Y además se divorciaron y se enemistaron con el derecho penal y con el derecho constitucional. Y yo soy de aquellas que considero que ese tipo de divorcio, por utilizar una palabra para expresar lo que es una separación que no lleva a buenos términos, que esta separación no es necesaria y además causa impactos negativos. Entonces, soy tributarista de formación, de estudios, pero soy coordinadora de los programas, como bien lo dice Isaac, en Derecho Administrativo y Contratación Pública en la Universidad Andina Simón Bolívar, y he tratado de llevar a cabo procesos de investigación y de formación de nuevos investigadores que superen esa desunión de estas ramas del derecho público y que se hagan investigaciones interdisciplinarias. Esa es la línea en la que trabajo y bueno, esa es la línea en la cual voy a presentar. Quiero iniciar pues agradeciendo al instituto por esta investigación, felicitarles. Yo actualmente estoy presidiendo el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, que tiene más de 60 años de formación. Soy apenas la segunda presidenta mujer que ha tenido el instituto y me agradó mucho que me contacte Mercedes y saber que las mujeres estamos más cada día en estos movimientos de organización académica, intelectual y fomentando la investigación. Entonces, felicito a la Universidad del Este de La Plata, felicito al Observatorio de Derecho Tributario y Financiero por esta creación, por esta innovación de tener un observatorio que es muy importante y además felicito pues la organización de estos eventos y le pongo a las órdenes pues a la Universidad Andina Simón Bolívar, mi alma mater en Ecuador, y al Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario pues para llevar a cabo más eventos de este tipo. Vamos a pasar entonces ahora sí al contenido de la ponencia. Me han dicho que tengo 20 minutos. Voy a intentar no consumir más allá de ese tiempo para poder dialogar. Para poder comenzar, voy a partir de una premisa fundamental. No es posible identificar los derechos del contribuyente y describirlos a menos que se tenga claridad respecto al deber del cual son correlativos. Y esto se debe a que debemos partir de la concepción general de un derecho. Un derecho es una condición, una atribución del ser humano por existir. Entonces, por el ser humano tenemos derecho a la vida, por ser humano tenemos derecho a la educación, a la salud. Es parte de nuestro ser. Los derechos son parte de nosotros. Y los derechos del contribuyente lo son del ciudadano que tiene condiciones o aptitudes para contribuir. Y esa condición y esa aptitud para contribuir derivan de la configuración jurídica de un deber. Entonces, la forma apropiada de analizar los derechos del contribuyente es teniendo claridad en qué consiste efectivamente ese deber. Entonces, la primera parte de mi exposición, pues voy a dedicarla a explicar muy brevemente en qué consiste el deber de contribución al gasto público. Lo investigué casi por 3 años consecutivos y voy a intentar ser lo más específica posible. Partamos de la idea fundamental.
toda persona está obligada a contribuir al gasto público en el país en el que vive, en el que tiene arraigada su familia, en el que tiene un centro de negocios, en el que tiene actividad económica, inclusive en el estado en el que se encuentra temporalmente de visita o en aquel estado del que recibe algún beneficio. Esto es algo que para mí es importante siempre aclarar. Si hay público de Ecuador que me está escuchando, lo habrá escuchado tal vez en algún otro foro y a lo mejor le resulta repetitivo, pero es necesario aclarar que todos estamos obligados a contribuir al gasto público y no solamente en el país en el que vivimos, sino en general a todo estado del cual recibimos un beneficio. Para esta presentación voy a trabajar con dos constituciones. La Constitución de Ecuador, evidentemente, como un ejemplo, pues estoy acá, soy de aquí. Y nuestra Constitución, como ustedes podrán ver en su artículo 83, dice que son deberes y responsabilidades de ecuatorianas y ecuatorianos. Y en el número 15 dice cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos en la ley. Es decir, que ya lo determina como un deber concreto, un deber específico. Y luego el artículo 300, nuestra Constitución es demasiado larga y desarrolla demasiado algunos puntos que podría dejarlos a la ley, pero en el 300 dice, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Esos son los principios en los cuales se inspira este régimen tributario y habla del de la generalidad, que significa todos deben contribuir al gasto público. La Constitución, y aquí me van a disculpar si tal vez este no es el texto actualizado o si lo es, me alegro, me fue muy difícil encontrar la Constitución argentina, intenté buscarlo en buscadores de legislación actualizada y esta es la que encontré, pero al menos el artículo 16 nos dice que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, es decir, que el sistema o régimen tributario que esté vigente en el país se inspira en el principio de igualdad. Analizando como tal estas dos constituciones, que aunque son de países muy diferentes, Argentina, Estado federal, Ecuador, Estado unitario, incluso con esas diferencias y leyendo estos dos cuerpos normativos, la interpretación de estos artículos coincide con lo que nos dice la doctrina. Y la doctrina nos dice que no puede decirse que la Constitución obligue en términos jurídicos a pagar impuestos, al menos no de manera directa, ¿sí? Se establece una obligación que es de carácter general, inclusive en el Ecuador, bajo la figura de la cooperación o colaboración, y en ese sentido, no se puede decir que la Constitución, por el hecho de estar ya en la Constitución, la administración tributaria pueda cobrarnos impuestos. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que hay una función que es la ejecutiva, que es la que tiene la iniciativa, así lo es en la mayoría de países. Hay una función legislativa, esta función legislativa tiene que darle trámite a esa iniciativa y la doctrina nos dice que es función como tal de estos poderes públicos, ¿sí? Tanto ejecutivo como legislativo, buscar riqueza y donde la encuentre establecer los tributos. ¿Para qué? Para poder solventar el gasto público a través de la recaudación de esos impuestos. Entonces, configurado en la Constitución, se necesita de todo un procedimiento legislativo que deriva de la iniciativa del Ejecutivo para poder decir que los tributos están creados en ley. Pero aún así todavía la administración tributaria no puede ir directamente a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que convertirse en contribuyentes y se convierten en contribuyentes única y exclusivamente cuando han concurrido los hechos generadores que están previstos en la ley. Entonces, y solo entonces, existe la obligación de pagar los impuestos. Por lo tanto, el deber de contribución, nos dice la doctrina, está dirigido no directamente a los ciudadanos, al menos no en una primera instancia, sino que está de alguna manera
dirigido a los poderes públicos para que busquen riqueza y donde la encuentren, establezcan los tributos. Entonces, la doctrina nos dice que es un deber jurídico en estricto sentido, pero cuando se ha pasado por todo este trámite, cuando se ha configurado apropiadamente, es un deber poder porque deriva del poder tributario, es un deber que algunos lo llaman deber de subordinación porque hay una subordinación al ordenamiento jurídico en el Ecuador, en particular a la Constitución, por ser un Estado constitucional de derechos y no de derecho. Es un deber de cooperación también con la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades. Es un deber de carácter prestacional, evidentemente. Es un deber de naturaleza solidaria, nos dice también la doctrina, para poder solventar el gasto público. Y aquí que se inspira en el principio de progresividad, porque quienes más tienen, más deben colaborar. Y por lo tanto viene a ser un deber que tiene correlativo unos derechos, porque por más que mientras más se tenga, más se debe pagar, hay unos límites concretos. Y en esos límites es donde nacen los derechos. Por lo tanto, es un deber correlativo de algunos derechos y de esa forma se configura como un deber de una categoría que es constitucional compuesta. Ahora bien, ¿en qué consiste? Una vez que está configurado a nivel constitucional, y solo cuando los poderes públicos han buscado la verdadera riqueza, entonces ahí se pueden establecer los tributos. Y cuando están establecidos los tributos y cuando se han cumplido con todos estos supuestos que hacen que se verifique el hecho generador, pero además que se esté dentro de los rangos y de los márgenes para tributar, entonces ahí es contribuyente. Y por el hecho de ser contribuyente, pues tiene unos derechos. Esta conferencia, y aquí ya me voy a centrar en lo que me corresponde, de alguna manera partimos del hecho de que es necesario identificar los derechos porque en la doctrina se identifican tan solo 3 objetos imponibles: renta, patrimonio y consumo. Yo los he graficado aquí muy grandes y aquí en el centro me he permitido graficar a las personas, es decir, a los contribuyentes muy pequeñitos, y siendo tan pequeñitos, siendo tan, digamos que casi se pierden en la presentación frente a ese volumen tan grande que tienen estos objetos imponibles, resulta que siendo tan solo 3, esto no significa que deba pagar tan solo 3 tributos o 3 impuestos. Resulta que derivados de esa gran cantidad, de ese volumen tan grande que tiene la renta, el patrimonio y el consumo, tiene multiplicidad de obligaciones tributarias, ¿sí? En el Ecuador son más de 160 tributos, de acuerdo a un listado que yo voy actualizando permanentemente con las nuevas figuras. Acabamos de aprobar un nuevo impuesto a las fundas plásticas, ¿sí? Por un tema tema ambiental, pero que además va a ayudar a recaudar en estos tiempos que estamos en crisis. Y podemos ver cómo con tan solo 3 objetos imponibles, la multiplicidad de tributos es elevadísima. Y por lo tanto, se necesitan determinar cuáles son los derechos de los contribuyentes para poder determinar los límites dentro de ese ámbito. Entonces, yo he determinado que existen 2 tipos de derechos de alguna manera. Los derechos que son los convencionales y los no convencionales. Los derechos convencionales, pues básicamente son aquellos que ya llevan un tiempo siendo reconocidos, ejercidos y garantizados. Y los no convencionales son un conjunto de derechos de los cuales no se habla mucho, no están reconocidos particularmente en las cartas, en los tratados de derechos, en la Carta Constitucional, en esos apartados, y puede ser que no se hayan reconocido porque todavía no se avanza lo suficiente en el reconocimiento de derechos de un país, o porque definitivamente al Estado no le interesa reconocerlos. Entonces, los derechos convencionales, pues son los que
conocemos como los derechos que tiene el contribuyente, tanto en un procedimiento administrativo, cuando la administración tributaria está pidiendo o requiriéndole algo, ¿sí? Como los derechos que tiene en el proceso contencioso. Entonces, en el Ecuador ya nosotros le hemos denominado como el debido procedimiento y los derechos derivados del debido procedimiento administrativo. Esto está en el Código Orgánico Administrativo. Y están los derechos del debido proceso, pues que aplican al proceso ya contencioso en la justicia especializada en materia tributaria. Que para quienes no estén muy familiarizados con el Ecuador va a tener casi, si no me equivoco, más de 60 años de justicia especializada en materia tributaria. Fue de los primeros países en seguir el modelo del Código Tributario para Latinoamérica y configuró hace muchísimo tiempo ya los tribunales que llamábamos los tribunales distritales fiscales. Y desde entonces, con la justicia especializada, pues se han venido reconociendo con bastante fuerza en el Ecuador estos derechos especiales del contribuyente, tanto ante el procedimiento administrativo como en el proceso contencioso. Entonces nos quedan los derechos que yo llamo los derechos no convencionales, que son los derechos que, como digo, no están reconocidos en las cartas de derechos de los países, no están reconocidos con un rango constitucional, al menos no expresamente, y lo que nos toca es hacer una interpretación en la Constitución para poder ver si están o no reconocidos y clamar por ellos en el caso de que no lo estén. Entonces, aquí hay un catálogo de derechos, el cual yo he venido trabajando ya desde hace muchos años. Algunos de estos derechos, dicho sea de paso, ya de alguna manera constan en la Carta de Derechos del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que se aprobaron en noviembre del 2018, después de un trabajo de muchísimos años. Pero de alguna manera estos derechos también, el origen que yo encontré en ellos fue los principios de justicia tributaria. Entonces, ¿cuál fue mi hipótesis de trabajo para identificar estos derechos? Yo parto de la idea de que los principios, al ser un tipo de norma, pero que requieren de implementación, son mandatos, y por el hecho de ser mandatos y establecerle límites a los poderes públicos, y en este caso en materia tributaria, acunan en su seno cada principio un derecho. Y ese derecho tiene un contenido mínimo que es indispensable que los poderes públicos de los estados respeten para garantizar una imposición justa con el contribuyente. Ya sea que se trate de un contribuyente promedio, de un ciudadano normal con una remuneración básica, como de un gran contribuyente, una gran empresa o una gran sociedad, siempre y cuando la actividad sea lícita y el rendimiento económico y las ganancias sean lícitas. Las grandes empresas incluso también tienen derechos a contribuir dentro de ciertos parámetros y se le debe garantizar algunos derechos. Entonces, esta carta que les menciono del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ya reconoce un catálogo bastante interesante, pero yo voy a explicar aquellos que nacen o que son, como decía, derivados, que están en el seno de los principios de justicia tributaria. Voy a empezar con el primero, que es el derecho a la autoimposición, que deriva de este principio de origen anglosajón del non-taxation without representation, no al pago de impuestos sin la debida representación. Este es uno de los derechos más importantes y el menos mencionado incluso por la propia doctrina. Se menciona a la autoimposición como un principio y al no taxation without representation también como un principio, y como derecho la mención es mínima. ¿Qué implica tanto el principio como el derecho? Implica que los ciudadanos, como decía, pequeños o grandes contribuyentes, están obligados a contribuir únicamente con el pago de aquellos impuestos que sean debidamente sancionados por la función legislativa, debidamente aprobados.
Este es un derecho que se viola constantemente en el Ecuador. Ustedes ya me dirán en el debate si en Argentina pasa lo mismo, pero resulta que la autoimposición implica que las medidas tributarias, las iniciativas del Ejecutivo para crear, modificar o extinguir impuestos no pueden ser de la noche a la mañana, no pueden ser únicamente por derivados de una emergencia recaudatoria, que en este caso le estamos viviendo a nivel mundial por el tema COVID. Tienen que ser meditadas, pensadas, estratégicas, técnicas, y merecen un proceso de debate en el seno de la función legislativa en debida condición. Es decir, tienen que analizarse todas las normas, artículo por artículo, debe debatirse en debida forma, al menos 2 debates, y para que puedan entrar en vigencia. ¿Para qué? Para que el ciudadano que está representado por los diputados, asambleístas, congresistas, como sea que se llamen en cada país, paguen los tributos que han sido aprobados por sus representantes, porque la iniciativa podrá ser del Ejecutivo, pero la decisión finalmente es de los representantes del pueblo soberano. Y ahí está, desde el punto de vista de la teoría democrática, la importancia de debatir apropiadamente las leyes tributarias. Sin embargo, como les decía, es uno de los derechos que más se violan. En el Ecuador se han presentado casi todas las reformas tributarias por ley económica urgente, y obviamente hay un trámite que es abreviado, pero además de eso tenemos casos icónicos. Por ejemplo, la ley económica urgente para el fomento ambiental, a pretexto de crear tributos medioambientales que eran muy mal configurados desde el punto de vista técnico, nunca llegó al segundo debate y entró en vigencia sin aprobación por el Ministerio de la Ley porque pasaron los plazos para que la Asamblea se pronuncie. Y se crearon ahí 3 nuevos impuestos. Pasó algún tiempo y hace poco se acaba de derogar uno de los 3 impuestos, que era el impuesto a la contaminación vehicular. Cuando a mí me llamaron a la Asamblea para hablar de este tema, yo les dije, ojo, que yo no estoy de acuerdo con que se derogue solo este impuesto. Yo quiero que se declare inconstitucional toda la ley, con todos los efectos, porque no es una ley legítima desde el punto de vista de la autoimposición, de este principio y de este derecho, y por lo tanto, vendrían a ser inconstitucionales. Y aquí sí hay norma que determina, no reconoce expresamente la autoimposición, pero sí hay norma que habla del procedimiento legislativo y de la necesidad de que las leyes sean sobre un solo tema y que tengan debido debate. Entonces, sin embargo, esa fue la decisión que se tomó y se le adelantaron a la Corte Constitucional, que estaba por emitir sentencia, y derogaron un solo de estos impuestos. Aquí se ve cómo sí hay una existencia del derecho, pero además hay una vulneración del mismo. Este es un derecho tan antiguo como el principio, que de alguna manera tiene sus orígenes en la Carta Magna de 1215, aunque esa ya no haya tenido ningún tipo de aplicación práctica, pero ahí de alguna manera se sentaron las bases de un procedimiento para crear los escudos y derechos, esas figuras. Y de ahí que haya sido inclusive el símbolo de las mujeres sufragistas y un elemento más de la lucha, porque las mujeres sufragistas decían, en Gran Bretaña, decían, a ver, resulta que tengo que pagar impuestos, pero no puedo aprobar las leyes con las que los crean. Entonces, resistencia, objeción de conciencia fiscal en aquel momento, no voy a pagar tributos mientras no se me reconozca el derecho al sufragio. Y aquí está la vinculación de los derechos tributarios con la teoría de la democracia, con los derechos políticos y civiles. Entonces, este es un derecho, como les decía, del que menos se habla, pero que tiene muchísima importancia. Luego tenemos 3 derechos que en la doctrina se identifican claramente los principios, pero que cada uno lleva implícito, como les decía, en el seno de la teoría de cada uno de estos principios, pues un derecho. Y estos que están aquí en particular en una tríada, legalidad tributaria, seguridad jurídica y certeza de la norma, se vinculan directamente con el de autoimposición. ¿Por qué? Porque si se cumple con la regla de que se deben aprobar los tributos con el debido debate
por la instancia legislativa, pues se estaría cumpliendo con la legalidad tributaria. Pero ojo, aquí hay que vincularlo con la reserva de la ley en materia tributaria. Aquí hay un derecho a pagar los tributos y que esos tributos tengan en la ley todos los elementos materiales y fundamentales. Porque ¿qué pasa si se deja algo tan elemental como las exenciones a un reglamento, que es algo que se intentó hacer recientemente aquí en el Ecuador y que ya les voy a contar cómo terminó? Pues se está vulnerando el derecho a la legalidad tributaria y se le permite a la administración tributaria que en el ejercicio de sus amplias funciones probablemente pueda incurrir en la vulneración a otros derechos, como por ejemplo a la igualdad que sí consta en esta Constitución argentina y que en el Ecuador está de manera muy general. Seguridad jurídica. El de la seguridad jurídica es uno muy importante y, como digo, también se relaciona con el primero. La seguridad jurídica implica estabilidad en el procedimiento legislativo y control de la velocidad con la cual se aprueban reformas tributarias. La seguridad jurídica y la certeza normativa, la certeza de la norma, la claridad de la norma son dos principios que llevan aunados dos derechos fundamentales en materia tributaria. En otros ámbitos del derecho público, lo que sucede es que es la administración pública la que aplica la ley. Y por lo tanto, es la administración pública la que debe tener claridad respecto al contenido de la ley. Pero en la materia tributaria resulta que el contribuyente es un actor fundamental a pesar de que se llame sujeto pasivo. Es el contribuyente quien declara, es el contribuyente quien lleva su contabilidad y derivado de eso presenta sus declaraciones y es el contribuyente el que tiene un rol activo en la determinación tributaria. ¿Sí? Y por lo tanto, es el contribuyente, es el contador, es el agente aduanero el que necesita tener claridad en la norma y por lo tanto tiene derecho a la seguridad jurídica, a la estabilidad de la norma, a la certeza y a la claridad en el contenido. Entonces, las leyes tributarias confusas, por más que se diga que la materia tributaria es compleja, que la materia tributaria se presta para interpretaciones porque es muy técnica, en la práctica, la norma tributaria debería ser la más clara posible porque le corresponde al contribuyente que se llama sujeto pasivo, pero que en su rol activo debe tener claridad para poder aplicar la norma, para poder hacer las cosas bien y evitar incurrir en luego tal vez involuntariamente en actitudes que luego pueden ser interpretadas por la administración tributaria como de mala fe dolosas e inclusive llegar a la configuración de ilícitos tributarios, ¿no? Una cosa es el dolo y la mala fe, la intención de defraudar, y otra cosa es cometer errores porque la norma no está clara y que en algunos casos, como en el de mi país, puedan llegar incluso a la materia penal porque la norma precisamente era la que propendía la falta de claridad o era demasiado abierta, ¿sí? Y en ese ejercicio de interpretación, pues el contribuyente lo interpretó de la manera que más le favorecía y no de la manera en que la administración tributaria lo está interpretando. Entonces, estos tres, que son principios, yo los postulo a manera de derechos. Aquí hay dos que son fundamentales y que pueden llegar a vulnerarse de no tener condiciones apropiadas en la técnica como tal de cada uno de los tributos. Existe un derecho a la propiedad que es general, que es fundamental en algunos países. El artículo 1 del Protocolo de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo cataloga como, del protocolo adicional, lo cataloga como fundamental ya al derecho a la propiedad. Y yo esto lo pongo en la línea de el derecho a la propiedad del contribuyente. El contribuyente tiene una propiedad y esa propiedad no puede ser confiscada por la vía impositiva. Y esto decanta también en un derecho que se llama, o que yo lo he denominado, el derecho a heredar la propiedad.
¿Por qué hago énfasis en estos dos derechos? Cierto es que las constituciones ya de nuestra era prohíben la confiscación. Y cierto es que nuestras constituciones dicen que en caso de expropiación tiene que haber una indemnización justa, ¿sí? Eso no se discute. Pero ¿qué pasa cuando la carga impositiva de un tributo, muy especialmente los patrimoniales, es tan elevada que de alguna manera golpea a la propiedad privada, la merma, la afecta? ¿Cómo le afecta? Por ejemplo, pensemos en el impuesto propiamente a la herencia que está configurado no en Argentina, no en Ecuador, sino vámonos a otro país, vamos a España. En España es un impuesto que está cedido a las distintas comunidades, ¿sí? Y hay comunidades como Madrid que tienen muy buena rentabilidad de otros tributos y tienen una tarifa del 2%. Entonces, el impuesto a la herencia en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es un impuesto absolutamente manejable. Pero hay otras comunidades autónomas, ¿sí?, que tienen poca rentabilidad derivado de otros tributos, y estas comunidades autónomas tienen tarifas de hasta un 35%. Pero además hay una parte que en la determinación hace que se tenga que calcular el patrimonio previo, es decir, el patrimonio que ya tiene quien va a heredar, y se aplica una fórmula que hace que el tributo pueda llegar al 89% de lo que se esté heredando. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy heredando un bien? Yo estoy heredando un inmueble de 900,000 euros, ¿sí? ¿Cómo puedo recibir ese bien en herencia o cómo puedo recibir la herencia en general si no tengo la liquidez para pagar el 89% de lo que estoy recibiendo por ese coeficiente de multiplicación por la propiedad previa? ¿Qué me toca hacer? Me toca hipotecar, prendar, establecer algún tipo de garantía, vender para poder pagar o rechazar la herencia. Entonces, eso es vulneración del derecho a la propiedad privada y también del derecho a heredar. Por eso es que los vinculo yo y los tengo dentro de una categoría. Aquí en Ecuador se intentó llegar con un impuesto a la herencia de hasta un 75%, ¿sí? Y se establecían algunas condiciones. Por ejemplo, si se iba a donar, se iba a dejar en testamento a fundaciones, por ejemplo, iba a aplicar una tarifa así. Nosotros hicimos aquí algunas gestiones, ya les voy a contar porque eso se vincula a otro derecho y eso se desactivó. Pero ¿qué pasa si tenemos impuestos que se vuelven inmanejables por falta de liquidez? Entonces, se golpea la propiedad privada y de alguna manera se puede hablar de una confiscación, que no es la tradicional, no es la de tomar la propiedad sin indemnización, sino que es un golpe a la propiedad privada. Y eso, de alguna manera, se relaciona con ese derecho a la no confiscatoriedad, que es este que ya he descrito, ¿no? El derecho a mantener la propiedad, a poder heredarla, eso sí, manteniendo su función social y ambiental, pero sin que en ningún momento el pago de tributos llegue a golpear y a mermar mi propiedad. Y como les decía, este es un derecho de los pequeños y los grandes contribuyentes, siempre y cuando la contribución y la actividad económica sea lícita. Ya cuando entramos a propiedad mal habida, a propiedad derivada de actividades ilegítimas, acrecentamientos patrimoniales no justificados, pues ya estamos en otra materia que no es la tributaria y ya otras acciones a tomar. Aquí entonces, de la mano de todos los derechos que ya he descrito, se configura lo que yo llamo el Padre y Señor nuestro de todos los derechos del contribuyente, que es el derecho a contribuir en la medida de la verdadera capacidad contributiva. Es decir, única y exclusivamente cuando se ha configurado verdaderamente la condición de contribuyente. Es decir, cuando el ciudadano tiene y se ha verificado su aptitud para contribuir, ¿sí? Esto de que por el principio de generalidad
todos estamos obligados a contribuir, tiene que matizarse, tiene que identificarse la verdadera capacidad contributiva. Entonces, para identificar la verdadera capacidad contributiva, hay que hacer un conjunto de ejercicios para ver si se está efectivamente garantizando o se está vulnerando este derecho. Partamos de la idea de que la verdadera capacidad contributiva se relaciona con el concepto verdadera riqueza, verdadera materia gravable. Entonces, si volvemos a esa concepción de que existen 3 objetos imponibles, para empezar, solamente se pueden configurar tributos cuando se tiene claridad respecto al objeto imponible, ¿sí? Entonces, renta, patrimonio o consumo. Aquí en el Ecuador hay una tendencia a ir mezclando los objetos imponibles, renta con patrimonio, el concepto acrecimiento patrimonial como un tipo de renta, y ahí es donde empiezan a haber complicaciones que primero son técnicas y luego decantan en vulneración de derechos. Entonces, primero, identificar apropiadamente el objeto imponible. Identificado el objeto imponible, es el legislador que está buscando riqueza. Cuando hace esa búsqueda, debería ver si esa riqueza ya está siendo objeto de otro impuesto. Si ya está siendo objeto de un impuesto, renta, a.k.a. impuesto a la renta, ¿sí? Si ya está siendo objeto de este impuesto, ya no se puede configurar otros sobre la renta. Salvo, y esto pasa con todos los objetos imponibles, estoy usando renta como ejemplo, salvo o bajo la excepción de que el impuesto que ya exista, ¿sí?, no esté gravando toda la capacidad contributiva, sino una parte. Ahora, este derecho a contribuir en la medida de la verdadera capacidad contributiva se vincula con el derecho general a la igualdad, pero que en materia tributaria tiene una connotación sumamente especial. La igualdad en materia tributaria, y ustedes lo saben, no se basa en la igualdad para contribuir, sino que se trata de ver las diferencias para establecer contribuciones justas de manera equitativa. No es lo mismo un contribuyente que gana $5,000 y no tiene ninguna carga, ¿sí? Pensemos en una persona natural que gana $5,000, una remuneración alta aquí en el Ecuador, y que no tiene ninguna carga, que ya tiene propiedad, que no tiene deudas, que no tiene cargas familiares, ¿sí? A una persona que gana los mismos $5,000, pero que tiene 3 hijos, tiene una persona con cáncer en casa, tiene gastos elevados de salud y que además lo hace a través de la salud privada y no de la pública, porque la pública no da buena cobertura, y ganando $5,000, ¿sí? Son 2 sujetos que ganan lo mismo, pero que tienen condiciones diferentes. Pensemos además qué pasa si el de los $5,000 además tiene 2 hijos que están en universidad y ellos están en una universidad privada porque el sistema público les rechazó, por ejemplo, porque no pasaron el examen de admisión para poder entrar a la universidad pública y le ha tocado costear universidad privada. Las capacidades contributivas son totalmente diferentes. La aptitud para contribuir es diferente. Definitivamente tiene más capacidad contributiva el que ganando igual tiene menos cargas que el otro que tiene muchísimas más cargas y que el Estado no le está ayudando además con esas cargas, las fundamentales que deberían ser salud y educación, por ejemplo. Entonces, es necesario determinar que los tributos que ya existen estén gravando o no toda la capacidad contributiva. Si ya hay un tributo que está gravando toda la capacidad contributiva, no se pueden crear nuevos. Si los tributos que existen están gravando porciones, no de toda la renta, no de todo el consumo, no de todo el patrimonio, sino una parte de la capacidad contributiva, la parte restante de la capacidad contributiva que no está siendo gravada, esa es en la que se pueden establecer nuevos tributos. Si tenemos 4 o 5 tributos que todos confluyen en el objeto imponible renta, pero ya está sobrepasándose la capacidad contributiva, ya estamos vulnerando ese derecho. Y se está generando el fenómeno de la doble, triple o reiterada imposición interna, que luego además, dependiendo de la actividad económica de este contribuyente, podría ser doble, triple o reiterada
tributación internacional y habrá que ver qué norma hay, habrá que ver si hay convenio para ver si se logra controlar ese fenómeno. Caso contrario, un solo sujeto con una sola capacidad económica, ¿sí?, con una sola aptitud para contribuir, termina abrumado de tributos, y eso es algo que pasa usualmente en Latinoamérica, y que me pueden decir, en Europa la presión tributaria es muchísimo más alta. Por supuesto que hay países europeos con presiones tributarias muchísimo más elevadas que las latinoamericanas, pero ojo, tienen menos gastos porque tienen buena salud pública. En algunos países se ha visto en estos momentos que no ha sido así del todo, que ha colapsado, pero que ordinariamente presta buena salud pública, muy buena educación pública, y que además son países de fronteras abiertas. Yo me eduqué en la Universidad Complutense de Madrid, mi doctorado, y apenas si pagaba, si no recuerdo mal, 165 euros al año. Educación pública de altísima calidad. Entonces, en esos países, pagar impuestos, pagar tributos, representan una carga importante, pero al contribuyente lo que le queda es para ahorrar, para acrecentar su patrimonio, y no se está vulnerando el derecho a contribuir en la verdadera capacidad contributiva. Mientras que en otros países, y aquí el fenómeno no solo es ecuatoriano, ¿sí?, se siguen creando cada vez nuevos tributos sobre los mismos objetos ponibles, sobre los mismos hechos generadores, y por lo tanto se está vulnerando abiertamente este derecho a contribuir en la medida de la capacidad contributiva. Dicho sea de paso, hay países como Alemania que ya en varias sentencias, importantísimas sentencias de Tribunal Constitucional, ya lo declararon como un derecho fundamental. Esto no es una innovación mía, esto no es una creación mía, es un derecho que, como digo, ya en otros países y en otras cortes se lo ha declarado de esa forma. Y voy a cerrar con uno nuevo. ¿Sí? Este es el último derecho no convencional del que les voy a hablar, porque ya estoy pasada de tiempo, me he estado controlando y me he pasado un poquillo. Este derecho es uno nuevo y yo lo he denominado derecho a la resistencia fiscal. ¿Sí? El derecho a la resistencia fiscal se acuna, tiene su origen en general al derecho a la resistencia. Aquí quiero un poquito irnos a cómo está configurado en las distintas constituciones. En el Ecuador, el derecho a la resistencia, según lo puede verificar, es mucho más amplio que como lo tienen en Argentina, ¿sí? Aquí el derecho a la resistencia permite que la ciudadanía haga un ejercicio cívico de oposición a cualquier acto de los poderes públicos que consideren vulnera sus derechos. Y la materia tributaria, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de COVID, en tiempos de emergencia sanitaria o en tiempos de cualquier situación, crisis recaudatoria, hace que los estados creen cada vez más impuestos, y muchos de estos impuestos se saltan todos los derechos que mencioné. Algunos se saltan los convencionales y otros se saltan los no convencionales de una manera importante. Dicho sea de paso, la no alusión de estos derechos en un texto constitucional no significa que no existan. Existen, y ahí está el punto de la importancia de los principios de justicia tributaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se saltan los poderes públicos de ese ejercicio de buscar riqueza y crear los tributos, y crean tributos aunque no haya riqueza o aunque la riqueza sea supuesta? De alguna manera se está empezando a configurar un derecho a la resistencia fiscal, que no es lo mismo que la objeción de conciencia fiscal. Hay varias sentencias muy interesantes, asimismo europeas, en España en particular, que dicen que no existe la objeción de conciencia fiscal. Existe la objeción de conciencia al deber de presentarse al servicio militar por razones de religión o de creencias, pero no existe la objeción de conciencia fiscal. Pero la resistencia fiscal va en otro sentido, ¿sí? Por ejemplo, y para poder cerrar con un ejemplo que aporte claridad. En el Ecuador, hace algunos años, en la época de la presidencia de Rafael Correa, se presentaron dos proyectos de ley económico urgentes. Uno para modificar el impuesto a las herencias y gravar hasta el 75%. Y el otro para crear un impuesto a las ganancias extraordinarias por la venta de inmuebles. Este en particular iniciaba con un texto en la motivación que decía que
la gran mayoría de ecuatorianos de alguna manera, estaban haciendo un negociado de la propiedad. Nos llamaban a casi todos los ecuatorianos con propiedad privada delincuentes. Básicamente así empezaba el texto de esa ley. Y establecía un monto de ganancia de $8,000. Solamente se podía ganar $8,000 entre la adquisición, la primera adquisición y la siguiente venta. ¿Cómo se estableció técnicamente que solo se podía ganar 8,000? Hasta ahora no lo tengo claro. ¿Qué pasó? La ciudadanía salió a las calles durante 10 días consecutivos. Tanto es así que Rafael Correa retiró esos proyectos de ley. No existe la figura del retiro en la Constitución, pero los retiró por presión social. Eso es resistencia fiscal. Eso es un ejercicio de resistencia ante una figura que causa impacto y que se sabe que va a afectar. Ejercimos resistencia fiscal. Y además la ejercimos en un momento clave porque Papa Francisco estaba por visitarnos y el discurso político fue, para poderle recibir al Papa Francisco y que la gente salga de las calles y haya tranquilidad y haya paz para su visita, retiro temporalmente estos proyectos, y los retiró temporalmente. El de herencias nunca lo volvió a meter, hizo otras reformas, pero sí entró el de las ganancias extraordinarias, que era un reemplazo a la plusvalía. Cuando se presentó este proyecto, se aprobó, como les decía, con esa forma tan antitécnica de determinar que 8,000 es el máximo que se puede ganar extraordinariamente por la venta de un inmueble. Después, cuando ganó el presidente Moreno, una de las cosas que hizo el presidente Moreno es ir a consulta popular y decir, ¿están ustedes de acuerdo con eliminar este impuesto a las ganancias extraordinarias? Y votamos. Ganó el sí y se eliminó de la esfera normativa ese tributo, o una forma democrática a través del voto de hacer resistencia fiscal, de hacer lo que los asambleístas no hicieron, de aprobar o negar un impuesto. Derecho a la autoimposición se vincula desde el punto de vista democrático. Y el tercer ejemplo, hace no más de un mes, el presidente Moreno, por efecto del COVID, presentó un proyecto de ley, asimismo, económico urgente, que creaba 3 contribuciones humanitarias. Y dos contribuciones humanitarias. Y esas 2 contribuciones se les llamaba contribuciones humanitarias, pero eran impuesto a la renta. Era sobre renta, utilidades de sociedades y renta de las personas naturales. El Instituto de Derecho Tributario, varios de nuestros miembros, nos presentamos ante la Asamblea, les hablamos de la inconstitucionalidad, de las distintas problemas técnicos, y de la noche a la mañana, no solamente que no corrigieron, sino que agregaron una tercera contribución, una contribución para las sociedades que están supuestamente en paraísos fiscales, pero que tienen inmuebles en el Ecuador. Agregaron esto y empezó un proceso de hacer resistencia fiscal, en cambio, a través de las redes, porque pusieron una disposición que decía que la administración tributaria podía congelar cuentas, ojo, prohibir enajenar bienes antes de que haya procedimiento administrativo coactivo, antes. Y decía esta disposición transitoria, porque así las metían como transitorias, que supuestamente son las que menos se leen, y decía esta disposición que tenía la administración tributaria, una vez que congela cuentas, tenía 30 días para iniciar el procedimiento coactivo. Totalmente inconstitucional, totalmente vulnerador de los derechos del procedimiento administrativo, ¿sí? Y empezamos a hacer presión y llamamos a la ciudadanía literalmente a un tuitazo, ¿sí? Para ver qué se hacía. Inmediatamente a las 2 horas de esto, la comisión que analizaba dice, está causando preocupación un artículo en concreto que no está en la versión definitiva. Y luego el ministro de Economía salió a decir, qué buena la aclaración, ¿no? Importante aclaración que hace la comisión de la Asamblea. Al final se ejerció tanta presión, no solamente de los tributaristas, sino de los contribuyentes, de la Cámara de la Producción, de la Cámara de Comercio, de Guayas, de Pichincha, en general, de la Federación de Cámaras y de la ciudadanía en general, que el propio presidente Moreno, en plena angustia, porque aquí no vivimos una situación económica compleja, aquí vivimos una angustia financiera pública,
le pidió a la Asamblea que retire las 3 contribuciones y se acaba de aprobar una ley de apoyo humanitario que no tiene ninguna figura tributaria. Ya nos van a pasar alguna otra, estoy segura, pero ejercimos resistencia fiscal, ¿sí? Como digo, es un derecho que yo lo veo que es de construcción teórica nueva, pero que se acuña en esa posibilidad de hacer resistencia ante el abuso de los poderes públicos cuando las medidas no son justas, y que en este caso no son justas desde el punto de vista tributario. Sé que me he tomado más tiempo del que me pidieron que hable, pero quería explicar toda la gama de derechos que he ido desarrollando, y me quedé en este de la resistencia fiscal, que aunque lo estoy construyendo teóricamente, estoy buscando información que lo sustente. Me parece a mí que ya hemos ejercido suficiente resistencia fiscal en el Ecuador, y puede ser que en otros países también, y que de alguna manera se estaría configurando el mismo. Muchísimas gracias por su tiempo y estoy lista para preguntas y contrapuestos también. Bueno. Muchas gracias, Eri. Yo quisiera preguntarte, bueno, vos durante tu charla has ido hablando de los proyectos que hay en tu país para grabar grandes fortunas, ¿no? O grandes riquezas en estos tiempos de pandemia. Sí. Y bueno, quería un poquito más de precisiones al respecto, y me gustaría saber si en tu país hay un concepto de eficiencia en el gasto público, o la ciudadanía también tiene preocupación respecto de cómo lo recaudado se gasta. A ver, las medidas tomadas en situación de COVID han sido varias. Se tomaron, la Administración Tributaria, el Servicio de Rentas Internas, que se le llama aquí, emitió muchísimas resoluciones. La ciudadanía esperaba facilidades de pago, prórrogas en el cumplimiento de obligaciones formales. En alguna medida sí se tomaron medidas, sobre todo para extensión de plazos. Muchos de los tributaristas del país consideran que no eran las medidas tan apropiadas, que las prórrogas no eran suficientes, que en otros países ya se iba a suspender cobros por algún tiempo para poder ayudar a distintos sectores económicos, pero se tomaron medidas de orden administrativo y obviamente basados en estos principios de simplicidad administrativa, de poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Y luego estaban estos otros proyectos, este proyecto humanitario y también una ley para reordenar las finanzas públicas, que es el que menos estuvo en el ojo público, que es el que menos se analizó la ley humanitaria, porque además la ley humanitaria era una ley que metía temas de inquilinato, trabajo, además de la materia tributaria, seguridad social, pero el huracán, antes que eran las reformas laborales, se ha reducido, por ejemplo, la jornada laboral de los funcionarios públicos con una reducción automática de la remuneración, se ha bajado de 8 a 6 horas, no solamente por la forma de la ley, sino por resolución expresa del presidente de la República. La ley humanitaria nos habla, por ejemplo, de que se puede modificar entre privados la jornada laboral y que de mutuo acuerdo, pero aquí todo el mundo dice, y esto pasa en otros países, que no va a ser ningún mutuo acuerdo. El empleador va a decir y luego el trabajador, si quiere conservar el trabajo, se va a tener que acoger a estas medidas. Entonces, en ese sentido, las medidas han sido varias. El gran problema del Ecuador es que tiene un código hermoso de finanzas públicas con unas reglas muy interesantes sobre estabilidad, equilibrio presupuestario, eficiencia en el gasto público. Efectivamente, está en nuestro código. Límite al gasto público y límite al endeudamiento. Es increíble. Tenemos unas reglas claras que parten de la Constitución a este código, pero el gran problema es que nos hemos saltado durante los últimos
10 años, hay que decir la verdad, esto no es algo de este gobierno en particular, esto es algo que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, la deuda pública, nosotros nos volamos el límite del margen de endeudamiento hace muchísimo tiempo y en unos márgenes increíbles. Tanto es así que la administración actual, cuando entró, la administración anterior le decía, te dejo la mesa servida para garantizar todos los derechos. Y cuando la administración actual se sentó, dijo, a ver, que la mesa no está tendida, es que no hay mesa. No hay. Entonces, en este momento tenemos una crisis económica que es terrible. Los funcionarios públicos, muchos no han cobrado las remuneraciones de abril. El gasto público sanitario obviamente es elevadísimo. Tenemos desbordado el sistema sanitario, muy especialmente en los lugares donde hay mayor concentración de casos. Y se esperaban medidas tributarias. Se esperaban medidas tributarias. Sabíamos, porque además el Ecuador es un país que reforma todo el tiempo la materia tributaria, porque tenemos un principio en la Constitución que sí lo mencioné, que es el de suficiencia recaudatoria. Nuestra Constitución no habla de igualdad, no habla de progresividad, no habla de no confiscatoriedad por la vía tributaria, solo habla de la confiscación general, vía expropiación. Y en esa línea sabemos siempre que cuando hay necesidad, lo primero va a ser reforma tributaria y vamos creando impuestos antitécnicos que vulneran derechos del contribuyente y asimismo se esperaba estas contribuciones y estas contribuciones tenían serios problemas. La propuesta del Ejecutivo hablaba de una contribución que iba a gravar retroactivamente 2018 y 2019, pero además, por efecto de un terremoto que tuvimos en el 2016, que fue un terremoto terrible, estuvimos pagando sociedades y personas naturales 2016, 2017, 2018, otras contribuciones en ese momento se llamaban solidarias, más la contribución humanitaria que se proponía en el 2018 era impuesto a la renta, que aquí ya internamente está la patente, están otros tributos que van hacia la renta, más la seguridad social, que no es barata en el Ecuador, y además de eso, la contribución solidaria del terremoto y la nueva contribución por el COVID. Entonces se hizo presión. Después para primer debate ya tenía solo 2019, pero sigue siendo retroactivo, pues. Sigue vulnerando retroactividad en materia tributaria. Y aún así, se fue así para el segundo debate. Y luego del segundo debate, entonces ahí sí ya finalmente lo que se aprobó fue sin las contribuciones, pero como digo yo, un pueblo movilizado a través de redes, ejerciendo presión y un presidente finalmente pidiendo él mismo que se elimine del proyecto de ley lo que él mismo propuso. Disculpen, ¿hago una consulta? Con gusto. Eddie, desde ya, brillante la exposición, clarísima, y bueno, y demuestra que en América Latina tenemos muchas similitudes, ¿no? Te quería consultar, ya que mencionabas que la Constitución de ustedes no menciona específicamente el principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. Quería consultarte si el máximo tribunal se había expedido respecto de cuál era ese tope que se podía afectar a la hora de establecer un tributo. Como a su vez habías mencionado ejemplos que, bueno, terminaban siendo elevadas las afectaciones de las capacidades contributivas, quería consultarte si alguna vez se habían expedido en ese sentido. A ver, nosotros tuvimos una corte, es una corte que le podemos decir que es una corte joven, que todavía no ha emitido sentencias en materia tributaria importantes, ¿sí? Porque no le han llegado los casos. Los casos importantes, por ejemplo, nosotros tenemos el impuesto a la renta y en el 2017 se creó el anticipo de impuesto a la renta, que no es un pago anticipado de impuesto a la renta. Esto iba a los activos, iba al patrimonio, era otra cosa. Y se le modificó tanto que era un impuesto mínimo presuntivo de derechos. Si renta, finalmente en la declaración al final de año era menos, ya habías pagado el anticipo y ahí había muchísimas complicaciones. Entonces se presentaron a la corte anterior, que en materia tributaria fueron unas sentencias sumamente tristes,
Y el tribunal no solamente que dijo que eran constitucionales, sino que cuando respondió, emitió 2 sentencias del mismo día, y eso es sumamente curioso. Acumuló todos los casos y emitió una sola sentencia, y se le olvidó acumular uno, y el mismo día emitió otra sentencia, ambas sobre el mismo tema, anticipo del impuesto a la renta, que es donde había vulneración per se. En ambas sentencias, la de casos acumulados y la única, dijo que era justo, que no vulneraba ningún derecho, que no había, que más vale garantizaba, y se metió a hablar de derecho a la libertad de empresa, que garantizaba vida digna, y cuando habla del principio de igualdad, comete el error de definir igualdad con equidad tributaria, ¿sí? Y con unos argumentos muy flojos, lo declaró constitucional. Entonces hemos peleado por el anticipo y ejercimos resistencia fiscal, tanto que ahora ya se eliminó de la esfera normativa. Por fin nos hicieron caso y ya no existe el anticipo. Y es bien curioso porque la Constitución nuestra dice que se puede cobrar anticipadamente impuestos en estado de excepción, y estamos en estado de excepción. Y en lugar de cobrar anticipadamente impuestos, se propuso contribuciones solidarias retroactivas, cosa totalmente antitécnica, que vulnera derechos, y que, como digo, yo ya estoy en la línea de construir teóricamente la resistencia fiscal como derecho, porque de alguna manera hemos ejercido tanta resistencia y las redes ahora son tan poderosas que podemos llegar a etiquetar al presidente de la República y al ministro de Finanzas, y de alguna manera ver cómo se puede hacer algo, inclusive sin tener que salir a las calles a exponernos, ¿no? Ahora hay muchos estudiantes y muchos miembros del FUT, de la Federación de Trabajadores, del Frente Unido de Trabajadores, que están en las calles con mascarilla, pero están en las calles protestando por las medidas laborales. Los tributaristas nos quedamos un poquito tranquilos porque no se aprobaron estas contribuciones, pero si no, el pueblo puede de alguna manera activarse y clamar por sus derechos. Exactamente, peticionar a las autoridades. En el chat creo que estaba Sebastián Espeche, ¿no? Queriendo hacer una pregunta. A ver, hay varios comentarios, entonces como no la encuentro, si me la ayudan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Eddie, un placer. No, te quería preguntar si ustedes en Ecuador han tenido algún ejercicio fiscal que no hayan emitido una ley de presupuesto. En época de periodo presidencial queda prorrogado. Eso y como nosotros votamos presidentes con mucha frecuencia, únicamente Rafael Correa fue más que estable. Se intentó, entonces no ha habido, la Asamblea siempre se ha pronunciado, ha aprobado los presupuestos, pero el problema de nuestro presupuesto es mucho más grande, porque aquí ya los entendidos en derecho administrativo saben que el presupuesto tiene unas características, tiene unos requisitos y cumple unos roles del derecho administrativo, ¿sí? Y que en muchísimos países se puede hacer control de constitucionalidad, no importa si es abstracto, difuso, pero se puede hacer control de constitucionalidad de la materia presupuestaria. En el Ecuador esto no es posible, porque en el Ecuador con la Constitución del 2008 se cambió y el presupuesto es un instrumento y no dice de qué tipo. Y las garantías jurisdiccionales, las garantías constitucionales, las acciones que están previstas se pueden presentar en contra de actos como tal, ¿sí? Y el presupuesto no tiene ni carácter de ley, ni carácter de acto administrativo, ni de acto normativo. Pero además es un instrumento que se somete o se sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, que aquí se le llama el Plan del Buen Vivir. El Plan Nacional de Desarrollo es obra del Ejecutivo. Entonces, la Asamblea lo que hace es, sí, aprobado, por ahí objeta algo, pero cuando objeta algo no puede hacer nada, no tiene constitucionalmente, aunque podría trabajar los porcentajes en relación a los distintos derechos, al final del día lo que hace es, sí, aprobado, porque la sujeción es al Plan Nacional de Desarrollo. Y cuando pedimos la certificación presupuestaria para un gasto, para una compra pública, para una adquisición,
tenemos que justificar que está en el ámbito del régimen de desarrollo, del plan de desarrollo, de los objetivos de desarrollo, y aunque el gasto fuese elevado, aunque el gasto fuese antitécnico, por el hecho de estar cumpliendo un objetivo del plan de desarrollo, se emiten las certificaciones presupuestarias y tenemos compras públicas locas de última hora, porque las entidades tienen miedo a perder el presupuesto. Entonces lo que hacen es, en octubre empiezan a ver que no cubrieron todo el presupuesto que se les había preasignado y empiezan a hacer compras públicas locas, empiezan a gastar. Entonces, y mientras lo justifiquen en un objetivo del plan de desarrollo, pues se emite la certificación presupuestaria y tenemos y después salen bueno, después con esa política ahí se entiende la búsqueda de nuevos tributos para llegar a cubrir un presupuesto que nunca está ordenado en cuanto a sus gastos, ¿cierto? Totalmente. Tenemos un problema serio con el presupuesto y con el gasto, pero el peor es con la deuda pública, porque nos endeudamos, vendimos anticipadamente por 25 años nuestro petróleo a China, por un precio que aquí le decimos muy coloquialmente en el Ecuador, a precio de gallina de huevo de gallina enferma, o sea, lo vendimos sumamente barato. El gobierno decía, eso no es deuda, pero en la práctica, claro, nos dieron dinero y luego tenemos que darles el petróleo, 25 años a un precio, ¿no? Entonces todo eso agrega a la deuda tradicional, la deuda interna, los bonos, la deuda pactada con Fondo Monetario, con Banco Mundial, pero además con China y además la venta anticipada. Entonces nosotros tenemos un problema muy serio de gasto público y de deuda pública. Y aquí, por ejemplo, aquí la gente clamaba, no paguen la deuda pública para poder atender la salud y la educación. No le reduzcan a la educación, porque nos anunciaron un recorte a la educación pública, en la cual mi propia universidad es afectada. La Corte Constitucional puso medidas cautelares para que no se reduzca la asignación presupuestaria para educación, pero aún así el ministro de Finanzas dice, ah, caray, es que no hay dinero. O sea, el recorte va porque va con medida cautelar, porque no hay dinero. Entonces tenemos un problema serio y que además se agrava por las compras públicas mal hechas, ¿no? Ahora en tiempos de COVID también tenemos un serio problema porque se compran las canastas de víveres a precios exorbitantes, por ejemplo. Ya la encargada ya está siendo objeto de instrucción fiscal precisamente por compras compras locas con unos precios sumamente elevados, con el gasto público tan mal como lo tenemos. Muy claro. Estado, el descontrol del gasto público. Sí, no, pero no tengo mucho más para decir que eso. Me parece a mí que somos muy parecidos, pero no porque simplemente tengamos caracteres similares en Latinoamérica. Todo esto deriva, y yo siempre lo he dicho, de que no se desarrolla investigación en materia de finanzas públicas de manera apropiada, porque la investigación casi siempre da las bases para la construcción jurídica de la norma, y si la construcción de la norma no es buena, de todas maneras nos da las bases para presentar acciones constitucionales y para la toma de correctivos. Entonces, ¿qué pasa si se presentan acciones constitucionales en materia de presupuesto? Si no hay buena doctrina en materia presupuestaria en el Ecuador, difícilmente la Corte va a tener insumos para poder dar sentencias bien motivadas desde la realidad ecuatoriana. Entonces, si no se investiga, y yo veo mucha cercanía entre la doctrina argentina y la doctrina ecuatoriana, que recibieron esa influencia italiana, ¿no? Que viene de las finanzas públicas italianas. Entonces nos parecemos mucho, pero como digo, no es solamente porque hablemos castellano o estemos en la misma parte del continente, sino porque la influencia doctrinaria que hemos tenido decanta en la forma en cómo hemos organizado las finanzas públicas los latinoamericanos, ¿no? Que diverge mucho de cómo está en el norte del continente. Bueno,
muy claro, sí. En el norte del continente son distintos, pero también como de raigambre distinto, ¿no? Idiosincrasia distinta también, ¿no? Sería un tema para analizar también desde el punto de vista sociológico, quizás, ¿no? Sociológico y antropológico, me parece a mí que sí. Por eso es que a mí me gustan los estudios interdisciplinarios, ¿no? Que nos permiten ver más allá de la norma jurídica, la estructura y el texto mismo de las normas, ¿no? Claro. El doctor Garbarino tenía una pregunta, Pablo. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, felicitaciones, doctora, por la exposición. Usted habló de los derechos convencionales. Bueno, Ecuador es uno de los países pioneros en el conocimiento de estos derechos porque la jurisprudencia de la Corte se estructuró a partir de 2 votos de Sergio García Ramírez y uno estuvo Ecuador involucrado, Sotivi, con el 2003. Es similar al ordenamiento argentino. Ecuador lo tiene, entiendo, en la Constitución 2008, en los artículos 325, en el 424 y Biden, pero la pregunta que yo le hago es la siguiente, porque en Argentina la doctrina y jurisprudencia mayoritaria entienden que los derechos convencionales, o las garantías mínimas que surgen de la Convención, se aplican exclusivamente en materia penal, no se aplican en materia tributaria. La Corte no ha fallado en este sentido y los tribunales de conversación tributaria tampoco, en general. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador? O sea, ¿los derechos convencionales se aplican en materia tributaria o los derechos convencionales o las garantías convencionales se aplican exclusivamente en materia penal, por ejemplo, el de la doble instancia, y hay el plazo razonable, y hay muchísimas más? O también la materia tributaria tiene derecho a la aplicación de ese sistema. A ver, primero hago la aclaración. Cuando me refiero a derechos convencionales, no lo hago desde la teoría general y de las garantías. Me refiero, y no me refiero a la convencionalidad en ese sentido, me refiero como tal a los que son naturalmente reconocidos y por lo tanto hay garantías que permiten el reconocimiento y la aplicación directa por parte de los poderes públicos. A eso me refiero yo con el uso de término convencional. Ahora, ya específicamente en el ámbito de la pregunta, en materia tributaria, pasaba que nosotros tuvimos desde 1963, si no me equivoco, fiscal, ¿sí? Está en la década de los 60, a lo mejor me equivoco en el año, pero en la década, el primer código fiscal. Y luego en 1975 tuvimos inspirado en el modelo de código tributario para Latinoamérica. Y entonces tenía el libro para los procedimientos tributarios administrativos y el libro para la parte contenciosa. Esa es la que yo llamo la época de oro en los derechos ante el procedimiento administrativo y en la materia contenciosa, porque sí que fuimos pioneros en establecer primero los recursos administrativos, la posibilidad de reposición, apelación, revisión, recursos muy bien llevados, y teníamos esa justicia especializada que tenía las instancias necesarias para poder garantizar los derechos del contribuyente en la sede contenciosa. Luego tuvimos un tema que para mí es un golpe a la justicia especializada en materia tributaria y también a cómo se llevan ahora los procedimientos administrativos, porque se aprobó el Código Orgánico General de Procesos, que es procedimiento único para todas las materias. Y en ese procedimiento único habla de procesos especiales al administrativo y al tributario, pero bajo las mismas reglas y dentro de las mismas reglas, cruzados todos por la oralidad. Y en ese momento, de alguna manera, se cometen algunos errores sustanciales, como por ejemplo, que hay una sola instancia en la materia tributaria. De esa instancia se puede presentar casación, pero porque de alguna manera se le considera al procedimiento administrativo como una primera instancia, cosa que no es. Cuando estás en el procedimiento administrativo, le estamos diciendo a la administración tributaria o que se equivoca o que le dé plazos o que le dé facilidades de pago
pero no hay dos partes en conflicto. La administración tributaria está ejerciendo sus facultades y el contribuyente le está pidiendo, ¿sí? Entonces, hay con el Código General de Procesos, que habla de un procedimiento, además, cruzado por la oralidad, el juez tenga que emitir ya la sentencia, anunciar la sentencia en la audiencia, ya hay un problema de vulneración de derechos y de las garantías propias del contribuyente. Tengamos en cuenta que cada glosa es un juicio tributario en la práctica, ¿sí? Y un contribuyente por una actividad económica puede recibir una determinación tributaria con 35 glosas. Y discutir 35 glosas en una sola audiencia y que el juez ya anuncie sentencia, ya genera una complicación. Hay abogados que están en la práctica y dicen tiene sus ventajas, y hay otros que efectivamente identifican las complicaciones, pero las complicaciones no son otras que vulneración de derechos de los contribuyentes, ¿sí? Entonces, con esa aclaración de que no me refiero a los derechos convencionales desde el punto de vista de la doctrina penal, sino al término convencional como sinónimo de lo habitualmente reconocido, pero con esta aclaración de cómo es el proceso contencioso y el retroceso que hubo, entonces creo que ya contesto la pregunta. Está bien. Sí, sí, a mí la oralidad en Ecuador no me parece malo que per se viole algún derecho de naturaleza convencional. Es más, en Argentina, en nuestro tribunal, estamos estudiando, les comento a todos, el procedimiento ecuatoriano de juicios orales tributarios. Ahora bien, juicios orales con todas las garantías, entre ellas el de la doble instancia. No tiene nada que ver, se puede hacer un juicio oral y después el resultado de ese juicio será apelable ante un superior tribunal. Pero lo estamos estudiando y nos parece interesante. En otras jurisdicciones también tienen juicios orales en naturaleza tributaria, pero esto no implica que se viole ninguna garantía. Y por lo demás, lo que dice usted, que aquí también se señala mucho, esto de los derechos especiales. El derecho penal es especial. Para mí, entiendo que no existen los derechos especiales. Todos los derechos derivan de la Constitución o, en este caso, de las convenciones de la Convención Americana. Pero no creo en esta doctrina de restar garantías a un contribuyente, a un ciudadano, o al acusado, porque el derecho es especial. No. Todos los derechos, lo único que sirve en definitiva es hacer justicia. Es una herramienta para impartir justicia. Así que bueno, le agradezco la respuesta. Muchas gracias. Veamos. No sé si hay algo más. Dice, ¿vos querías introducir una pregunta? Sí, bueno, primero agradecer la participación, la verdad que fue súper clara la exposición y esos son los comentarios que estamos viendo en el chat, que la gente está muy conforme, sobre todo con esta nueva visión, ¿no? Que tal vez estamos todos muy acostumbrados a hablar de las facultades del fisco, de las fiscalizaciones que se realizan, hablamos de incluso principios constitucionales como limitantes del Estado y no desde el lado justamente de los contribuyentes, que en parte también era la idea que íbamos a traer con el video que queríamos mostrar al principio. Y está bueno esta nueva mirada, ¿no? Poner el foco también en la otra parte de este vínculo jurídico que se genera. Y acá veo un comentario bastante interesante, que además de felicitarte, Edi, por la exposición, nos comparte que ella entiende que el derecho a la resistencia fiscal del que vos hablás podría analizarse como, acá en Argentina, ¿no? Como un derivado del derecho a la protesta o manifestación, y también ligado al derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión y derecho de peticionar a las autoridades, y que tal vez sería un camino interesante para avanzar en el estudio y en un mayor desarrollo de este nuevo derecho no convencional, que es bastante interesante y que en Argentina también, algo se mencionaba en el chat, los tractorazos en el campo respecto de ciertos impuestos que afectaban puntualmente a ese sector y cómo, bueno, la gente salía a la calle a protestar en contra de eso, proteger su patrimonio, digamos. Y en ese sentido, efectivamente, hace sentido la relación entre el derecho a la resistencia como está en el Ecuador con el derecho a la protesta. La protesta, hay protestas de todo tipo, ¿no? Hay protestas que
tienen niveles de violencia, que son protestas que causan daño al patrimonio estatal, al patrimonio público en general, y critican mucho las tácticas, inclusive las tácticas violentas, porque vulneran derechos, porque ponen en peligro la vida y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, no va en esa línea, pero sí hacer protesta de manera importante, de manera en que la protesta se siente y que cause un impacto, ¿no? Yo recuerdo mucho, y siempre traigo a mención esto de que si las mujeres no se hubiesen negado a pagar impuestos, probablemente hubiesen demorado mucho más el sufragio de las mujeres, porque siempre hemos sido productivas. Siempre, yo no veo una época histórica en la cual se pueda decir que el hombre ha sido solamente el productor y el único que alimentaba la producción local, nacional y doméstica. La mujer siempre ha sido un elemento fundamental en la gestión económica, sea tanto de la gestión familiar como estatal, pero no siempre tuvo derechos. Entonces, si las mujeres no se hubiesen negado a pagar impuestos, probablemente no hubiese sido tan, porque me parece que en algunos países sí que fue temprano. En el Ecuador fue 20 años antes que en Francia, por si acaso, los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, va por ahí de que un pueblo que no protesta es un pueblo que no avanza, un pueblo que no se resiste a la impunidad, de alguna manera la está aceptando. Un pueblo que no protesta en contra de la deuda pública mal negociada, que no protesta en contra del gasto mal hecho, que no protesta en contra de la forma como se tratan a los trabajadores, es un pueblo que de alguna manera estaría aceptando esas medidas. Y este derecho a la resistencia yo lo vi. Tendríamos que garantizar, para que el pueblo no tenga que estar protestando, una buena función legislativa. Una función legislativa eficiente, coherente, ética, ¿no? Pero el gran problema es que la función legislativa sigue siendo, aunque es una manifestación democrática, hay juegos de poder. Y los juegos de poder representan intereses, y los intereses hacen que las leyes tengan determinado contenido y que unos grupos siempre estén favorecidos y otros sean vulnerables y sean afectados por las normas. Entonces, ante eso, si decimos que hay 10 pasos para alcanzar buenas normas tributarias y un Estado estable fiscalmente. Entonces, el paso 1 es la autoimposición, los derechos convencionales, los no convencionales, y si cerramos con resistencia, de alguna manera podríamos estar los asambleístas, cuidado que lo que usted haga mal, nosotros vamos a hacer resistencia por esta vía. Y probablemente eso, de alguna manera, ayude a empezar a poner freno al abuso de poder. Esto de la interdicción de la arbitrariedad tiene una doctrina bellísima desarrollada por unos autores de manera maravillosa, pero que en la práctica es muy difícil ponerle frenos y ponerle contrapesos al poder. Entonces, si un pueblo no protesta, si un pueblo no usa las herramientas que tiene a la mano para ejercer presión, es un pueblo que de alguna manera está aceptando las medidas y se está, como yo decía, esto es algo que yo lo denomino, que yo rescato de una sentencia española de la década de los 70, me parece que es del año 78, que habla del súbdito fiscal, ¿sí? Los ciudadanos vistos como los que tienen que agachar la cabeza y pagar todos los impuestos que el Estado imponga, porque somos súbditos de un Estado. Y no somos súbditos, somos la base del Estado. Sin nosotros, sin nuestras contribuciones, no hay Estado. Y por lo tanto, debemos desapegarnos de la condición de súbditos, de agachar la cabeza y aceptar, y participar democráticamente, éticamente en la producción de las leyes y activarnos cuando las leyes sean injustas. Si hacemos esa ciudadanía, ojo, y aquí digo, con un llamado a no violencia, no vulnerar derechos de otros ciudadanos en el ejercicio de la protesta, no poner en riesgo la salud, la integridad y la vida de otras personas, se puede hacer un ejercicio de resistencia fiscal cívico, responsable y efectivo.
Sí, digamos que me sentía como, no sé si allá en Ecuador esto existe, pero el perrito de los tacheros, haciendo que sí a todo con la cabeza. Verdaderamente las reflexiones son muy interesantes. Y quiero decir acá que agregó algo recién el doctor Espeche, que no se animó a decir en vivo, que también hay ciertos procesos legales que podrían de alguna manera traducir también esta resistencia de la población, como por ejemplo los procesos colectivos, o bueno, también los juicios individuales, pero que se observa que también en algunos casos el contribuyente no se queda pasivo frente a esta vulneración de sus derechos y que surgen ciertos reclamos. De hecho, bueno, no sé si nos va a dar el tiempo, pero el fallo que iba a comentar en algún punto se vincula con esto y cómo tal vez la voracidad fiscal termina transgrediendo ciertos principios básicos y ciertos derechos fundamentales, ¿no? Y como también no solo desde los hechos o desde esta posibilidad de manifestación y petición a las autoridades, sino también a través de las vías judiciales legales o procedimientos establecidos, también se puede ver que el contribuyente no se queda en el molde, digamos. Por supuesto, deberíamos llevar a cabo procesos de alguna manera concientización de la función judicial sobre que el contribuyente no es la caja chica del Estado, el contribuyente es un ciudadano asistido de derechos con unos límites, con unas capacidades, y de esa forma intentar que los fallos sean fallos óptimos, sean fallos apropiados. Y luego ver que la Corte Constitucional cumpla su rol. Yo tengo esperanza en la Corte actual ecuatoriana. Es una corte de intelectuales, es una corte nueva que está tomando decisiones muy interesantes en el reconocimiento de varios derechos y esperaría que si le llega algo tributario importante, pues haga lo correcto. Tenemos una pregunta del doctor Esferco, ¿puede ser? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los felicito a todos por el evento, la verdad, un éxito, va divino todo. Y le quiero hacer una pregunta a Eddie, en el siguiente sentido. En la República, arrancamos hablando de derecho administrativo tributario cuando comenzó la disertación y cuando la presentaron a Eddie con todos sus numerosos antecedentes, y lo primero que se hizo fue ligar un poco, en todo esto el derecho administrativo. Yo le cuento a Eddie que en la República Argentina el derecho administrativo obviamente está muy ligado al derecho tributario, pero lamentablemente no en la forma de límites y garantías, sino muy prolíficamente de que el derecho administrativo formal en la Argentina se traduce en el dictado de normas administrativas que crean permanentemente obligaciones en cabeza de los contribuyentes, o sea, normativas de rango menor, resoluciones generales, circulares, instrucciones, etcétera, obligaciones de carácter formal a los contribuyentes. Es decir, hablamos mucho de tributación sustancial, pero no hablamos de tributación formal. Y bueno, el caso es que, bueno, los incumplimientos a este derecho administrativo formal implica la aplicación de sanciones de toda índole en cabeza del contribuyente. Yo le quiero preguntar a ella concretamente cómo es la situación. Hasta ahora todo parecemos vidas paralelas con la República Argentina y el Ecuador, pero bueno, le quiero preguntar a Eddie, más allá de la tributación sustancial, bueno, ¿cómo se desarrolla el derecho tributario administrativo formal en Ecuador y si también se da este paradigma obligacional permanente en cabeza de los contribuyentes bajo amenaza de sanción? Se comprende la pregunta, ¿no? Si no, amplío. Se comprende la pregunta. Aquí hay que hacer una aclaración. En el Ecuador existen más de 310 administraciones tributarias. Entonces, de esas 310 administraciones tributarias en las que estamos hablando están incluidos los gobiernos autónomos descentralizados y los organismos de excepción. Depende mucho. La materia aduanera y el organismo que es la Secretaría Nacional de Aduanas difiere mucho, por ejemplo, del Servicio de Rentas Internas. En el Servicio de Rentas Internas se emitieron, me parece que 2 o 3 resoluciones para reconocer un catálogo de derechos, que serían estos derechos ante el procedimiento administrativo. Es la única de las 310 entidades que, para empezar, tiene un catálogo de derechos. Pero, por ejemplo, el procedimiento es sumamente curioso, es un procedimiento interno. Existe un departamento que se llama Departamento de Quejas y Felicitaciones. Entonces, lo mismo se le puede escribir a este departamento para poner una queja por un procedimiento, por los procedimientos administrativos, por las resoluciones, pero también se puede felicitar.
Y el procedimiento es que este departamento analiza los casos más quejados. Entonces, el solo hecho de que ya no analice todos nos dice cómo funciona, pero aún así se reconoce que es el único que reconoce derechos a los contribuyentes. La materia aduanera, que es tan importante en el Ecuador, no tiene una en ese sentido, y ni se diga de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, para empezar por ahí, hay un problema de cómo se llevan los procedimientos administrativos. Luego está la diversidad de la norma y las contradicciones en que puedan entrar. Está este capítulo del Código Tributario que se mantiene, pero con muchísimas reformas, que rige para todas las administraciones tributarias. Está el Código de Organización Territorial, que establece ciertas reglas para los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, y el ejercicio de esas funciones. Y bueno, están también el nuevo Código Orgánico de Procedimiento Administrativo, el COA, que se le llama aquí, que pero también... son códigos, son leyes. Son todos con rangos de ley. Todos con rangos de ley, y el COA particularmente es nuevo. Estaba el ERJAFE, que es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo, y el ERJAFE es el que establecía los procedimientos administrativos. El ERJAFE como tal era un decreto ejecutivo, ¿sí? Y al ser un decreto ejecutivo, tiene esta complicación como tal que que lleva detrás esto de que no tenía rango de ley, pero el COA es regresivo en derechos en relación al ERJAFE, cosa curiosa. Entonces, todos tienen rango de ley en este momento. Hubo una época de hora del servicio de rentas internas donde si uno motivaba apropiadamente, hacía una buena motivación en el pedido que se le hacía, la administración tributaria aceptaba, devolvía pagos indebidos, pagos en exceso, y luego finalmente lo que tributaria es mucho más compleja, no es tan justa con el contribuyente. Yo he presentado varios aduanera por pagos indebidos, porque la mercadería no se pagó, no se despachó, no se realizó finalmente la importación, y aún así me han dicho no hay suficientes argumentos para terminar el pago en exceso. No hubo compra, no pagué, no hay factura. Porque no hay suficientes elementos. Gracias, Edith. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta que quieran hacer, vamos a ir cerrando. Te agradecemos, Edi. Realmente ha sido muy esclarecedor, y es como que cuando uno escucha las cosas que pasan en un lugar distinto al nuestro, es una especie de terapia. Es como un consuelo que tiene, porque viste que siempre uno, o por lo menos el argentino, muchas veces piensa que acá pasa lo peor, que estamos en las antípodas de todo, que entonces compartir estas experiencias así es, por lo menos uno se entera de primera mano lo que sucede en otros lados y puede sumar experiencia y comprender, o llegar quizás un poco a una mejor comprensión que la situación en los países de Latinoamérica es tan específica y especial, excediendo la materia tributaria, ¿no? Que es incomparable a los países de Europa, ¿no? Como primer reflejo, ¿no? Es incomparable, porque la raigambre nuestra es, ¿no? Es tan especial que bueno, por ahí tendríamos que analizar un poco más esas especificidades de los latinoamericanos. ¿Qué hace que seamos tan buenos en algunos casos y tan complicados en otros, ¿no? Que no podamos resolver, somos países jóvenes, no podamos resolver estas cuestiones con recursos humanos y naturales, y que no podamos resolver estas cuestiones, y siempre estamos empantanados en la misma situación, ¿no? Siempre
pudiendo de base haber partido de una base más joven y mejor, no, pareciera que sumamos errores. No sé, pero esperemos algún día poder que nuestros nietos, ¿no?, se junten a hablar cómo hemos evolucionado para bien, ¿no? Que algo... Yo creo que falta desarrollar cultura financiera, cultura tributaria desde lo ciudadano. En el momento en que desarrollemos esos ámbitos, creo que podemos tener mejores ciudadanos que luego sean mejores funcionarios públicos, mejores asambleístas y mejores presidentes. Pero si no trabajamos desde lo educacional, desde las primeras etapas de educación de todos estos ámbitos, vamos a seguir afrontando estos problemas. Bueno, seguiremos apostando desde acá, de nuestro humilde lugar, por la educación y la formación de todos nosotros, ¿no? Bueno, Edi, yo como dije, agradezco a ustedes que estén aquí, agradezco a Edi, al doctor Dansky, que desde ya está comprometido para el mes que viene, para hablar un poquito de derecho administrativo y su influencia en el derecho tributario. Lo de Ezequiel, que era promesa, va a quedar para... Bueno, queda otro motivo para juntarnos, para escucharlo a Ezequiel Maltz, que ustedes saben que es un abogado del instituto de una formación excelente y que nos va a traer entonces pequeños casos importantes con pequeñas doctrinas. Y bueno, antes de despedirnos, porque se viene la lluvia, por lo menos acá en mi casa, vamos a intentar pasarle el famoso videíto. Dicen que la tercera es la vencida, bueno, esta es la segunda, chicos. Si no sale ahora, no sé, será para el mes que viene, si no. Pero vamos a intentar pasar el videíto y nos despedimos. Y bueno, muchas gracias por estar y acompañarnos. Se agradece al grupo. Beso. Va el video. Vamos a probar. ¿Ahí ven? Sí. Bueno, veamos si escuchan ahora. A ver. Va. No. ¿En serio? No, entonces es otra cosa lo que está fallando. Bueno. Es tristeza. Sí, muy triste. Bueno. ¿Te das cuenta? Bueno, chicos, finalizamos así, sin rememorar años atrás, nuestra infancia. Vamos a solucionar los problemas técnicos para la próxima. Les mando un beso, gracias a los ecuatorianos, a los argentinos, a todos que han asistido, y bueno, quedamos en contacto, que como decimos acá, que no... Gracias, Edi. Un gusto, un abrazo para todos y que estén sanos ustedes y sus familias y que todos estemos bien y superemos juntos. Sí, ojalá. Buena salud. Chao.